Voy a pedir que pase el primer invitado político de esta mañana y de esta mesa, que vamos a empezar inmediatamente. Y hemos elegido al presidente de Extremadura. Ya saben ustedes que, en fin, hoy tengo conmigo a muchas personas en esta mesa política, pero yo quería a un hombre que no tiene, además, ningún complejo a la hora de decir las cosas tal y como las siente. Él no le gusta que estemos todavía sin gobierno, le gustaría que no fuéramos a terceras elecciones, pero ya creo que está preparado el presidente de Extremadura. Por favor, Guillermo Fernández Vara, pase. ¿Qué tal, Neves? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Antes de pasar a la mesa, yo quiero saber cómo está, cómo se encuentra. Muy bien, contento de acompañarte en este debut tuyo y ojalá que sea próspero y que pueda darnos muchos días de entretenimiento y de compañía a la muchísima gente, mucha gente mayor que está en casa, que ven en la tele no solo un sitio solo de esparcimiento, sino también de compañía, y hacéis una labor en eso muy buena. Quería, señor Fernández Vara, que me dijera si después de cuántos años en política, ¿cuántos años? 20 hará, dentro de unas semanas hará 20 años. Este momento, dentro de una semana, hace 20 años. ¿De unas semanas? ¿Casi cuando su cumpleaños? Sí, casi cuando mi cumpleaños. Casi cuando su cumpleaños. ¿Vale la pena? ¿Ha valido la pena todos estos años? Sí, claro, cómo no ha valido la pena. Mira, yo cuando he tenido dudas a lo largo de este tiempo, y algunas se tienen, porque no todo te sale como tú quieres, porque tienes que renunciar también a muchos espacios compartidos con la gente a la que quieres, ¿no? De tu familia. Y luego piensas en toda esa gente que se han trasplantado de hígado en Extremadura y que cuando tú llegaste a la Consejería de Sanidad, pues sus vidas apenas tienen esperanza, y de pronto pues nos hemos convertido en una de las regiones de España con mayor número de trasplantes y con más calidad. La política no son grandes palabras, la política son hechos que tienen que ver con la vida de las personas. Cuando de pronto tú un día ves que se aprueba una ley, como hemos hecho hace un par de semanas, un par de meses o 3, contra la exclusión social, y la ves aplicada a las personas que en el invierno han podido tener ayudas para evitar la pobreza energética, pues son realidades que tienen. Eso es la parte que a esto le da sentido, ¿no? Lo demás, ¿no? Todo forma parte de la parafernalia, de las confrontaciones, de los enfrentamientos. La verdad solo es una, y es la oportunidad que la vida me ha dado de poder hacer muchísimas cosas que si no hubiera tenido la posibilidad de poder hacerlas, ¿no? Le pido que se siente, ya ve que este escenario tiene muchas escaleras. Sí. Presidente, sí que me gustaría saber cuántas veces se ha dicho y por qué no, siéntese, y por qué no vuelvo a la medicina o no. No, a lo largo de este tiempo he estado en muchas ocasiones a punto de volver a la medicina, porque fue lo que elegí en la vida. Yo soy médico de vocación desde el primer momento de mi vida, ¿no? Yo tenía 4 o 5 años y ya estaba cuidando las muñecas de mi hermana, ¿no? O sea, yo tengo vocación de médico de siempre, y no la he perdido además. Es más, yo creo que soy un médico en política que me permite preguntarle diariamente a los ciudadanos qué le pasa a usted, desde cuándo, qué le duele a usted, desde cuándo y a qué se lo atribuye. Es decir, si tú ves la vida y la política desde esa perspectiva, te hace no perder nunca la referencia, ¿no? Lo importante es el paciente, lo importante es la persona, lo importante es el ciudadano, ¿no? Yo en el año 2007, cuando Juan Carlos me planteó que se marchaba y la posibilidad de que yo me quedara como candidato... Rodríguez Ibarra, ¿no? Sí, yo estaba buscando el momento para decírselo a él que me quería ir, ¿no? Creía que había cubierto una etapa, llevaba 12 años como consejero de Sanidad, ya habíamos rodado el Servicio Extremeño de Salud suficientemente, y me encontré con que me tuve que quedar y encima presentarme para la presidencia de la Junta, ¿no? Luego, cuando perdí las elecciones, pues fue un momento crítico. Probablemente ese era el momento, la decisión más difícil de mi vida. Perder y marcharte, o perder y quedarte. Aprender de la derrota o molestarte con quienes te dejaron de votar, ¿no? Yo aprendí de la derrota, procesé todo aquello positivamente. No hay mejor manera, de verdad, no hay mayor oportunidad en la vida que perder y volver a ganar si eres capaz de sacar conclusiones positivas que la derrota te aporta. Y luego tuve la satisfacción de poder volver a recuperar la confianza de la ciudadanía. Pero he echado de menos a lo largo de este tiempo mucho la profesión, sin duda ninguna. Usted ha decidido decir lo que piensa, aunque sea no políticamente correcto, presidente. Es que yo creo que los tiempos en los que estamos no
no son compatibles en momentos tan críticos y tan difíciles para nuestro país, no son compatibles con los silencios si tú crees que tienes cosas que decir. Y además que las tienes que decir desde la lealtad. Es decir, yo soy una persona, eso siempre absolutamente leal a mi partido y lo soy al secretario general, pero sobre todo tengo que ser también leal a mi país y a sus ciudadanos y a mi tierra. Es decir, yo ahora como presidente de todos los extremeños y de todas las extremeñas no me puedo callar. O sea, no puedo decir que no pasa nada porque vaya a haber terceras elecciones, porque va a pasar. Es decir, si yo no puedo hacer presupuestos porque hay terceras elecciones y el gobierno en funciones continúa, yo no voy a poder llevar a cabo compromisos que tengo con la ciudadanía y que tienen que ver con infraestructura. Esta ley de la que yo antes hablaba exige un presupuesto en los presupuestos del año que viene, porque los de este no la tenían todavía porque lo hicimos durante el trayecto del año. Es decir, hay decisiones que afectan a la vida de las personas y que no las vamos a poder llevar a cabo porque el gobierno está en funciones. Y entonces yo no puedo decir que no pasa nada porque sigan funciones, porque me estaría engañando a mí. Me estaría engañando a mí mismo, pero sobre todo estaría traicionando a la multitud de gente que confía en ti, que confía en que digas lo que piensan. Yo creo que no es bueno. Y luego, en un partido como el nuestro, que es un partido que viene de una tradición de debate interno enorme y de autocrítica y de crítica, no podemos conformarnos con decir, no, ahora una sola voz y que nadie diga nada. No, yo no me puedo callar, yo tengo que decir lo que pienso y creo honestamente que no podemos ir bajo ningún concepto a unas elecciones de nuevo. Porque además de porque pienso que no arreglarían el problema del todo, porque esto sometería a un distanciamiento a una gran parte de la población respecto de la política. Yo hoy he parado en el kilómetro 130 y pico, viniendo de Mérida, a tomar un café. Había allí un grupo de extremeños, de trabajadores, que vienen a Madrid los lunes y se van los viernes, de estas brigadas, de estas cuadrillas que trabajan en la construcción, ¿no? Pues algunos de ellos me lo han dicho, digo, Guillermo, ¿qué hay que hacer para que haya gobierno en este país? Que yo ya cumplí, digo, conmigo no esperes más, ¿eh? Yo no voy más a votar. Hay mucha gente que dice que, ojo, que si hay unas terceras elecciones, a lo mejor el trabajo ya lo habían hecho, ahora les tocaba a los políticos, ¿no? Y porque creo además que este ha sido un país que se ha construido históricamente, pero desde luego de la transición para acá, en torno a grandes consensos. ¿Qué hay que hacer para poder recuperar la palabra hoy la y la negociación? Constitución sería casi imposible, Imposible ¿no? de hacer. El rubricarla, ¿no? Claro, hace 40 años en España se pudieron sentar alrededor de una mesa gente que no tenían nada que ver entre ellos. En algunos casos, hasta el carcelero y el preso. Y se pusieron de acuerdo en un texto que, ¿qué significó ponerse de acuerdo? Que no puede ser lo que yo quiera, pero tampoco lo que quieras tú. Que hay que salirse al encuentro. Por eso yo los maximalismos de posiciones frentistas y frontales en el que nada cabe, en el que no hay matices, en el que nada es posible modificar. Yo no puedo creer en eso, porque los españoles no han querido darnos a ninguno la patente de corso de que lo que nosotros queramos se lleve a cabo. Han dicho, pónganse de acuerdo, y eso es incompatible con posiciones numantinas que no se puedan modificar y que no se puedan mover. Quería preguntarle al presidente de Extremadura, quizás van a hacer ustedes un manual también de buenas prácticas para los taxistas, o no es necesario, pueden hablar de lo que quieran. Mira, un taxi es la mejor escuela de buenas costumbres que puede haber. Yo en los 4 años que estuve en la oposición, entre el piso donde vivía y el Parlamento donde iba todos los días, pasaba por una parada de taxi. Y hablé mucho con ellos y no te puedes imaginar lo que en aquellos años aprendí de la manera... Lo creo. De la manera de entender la vida, pero de verdad, sin intermediarios. Y sabiendo que la gente además lo que busca, la gente lo que espera de la política y lo que espera de nosotros, primero es que no le resolvamos, que no le creemos problemas. Y si luego le podemos ayudar en algunos de los problemas de su vida, pues mejor que mejor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora ve que no solo no le estamos resolviendo problemas, sino que encima le estamos situando delante de un problemón, que es tenerse que volver otra vez a pronunciar. Quería, si me lo permite, de las imágenes que han salido, sí. Yo que soy de los que cree que hay que construir puentes con Cataluña y no destruirlos, y que alguna vez nos tendremos que dar cuenta que habrá que sentarse a hablar. Hemos entrado todos en una carretera cortada, que alguien alguna vez se dará cuenta de que la carretera está cortada y que no conduce a ninguna parte. Pero a mí no me gusta, yo no me conformo ni me resigno ni me acostumbro a que la imagen y que los símbolos se quemen, ¿no? Sí, esa imagen de la bandera quemada, ¿no? Y el respeto por las instituciones, el respeto y yo sé que es una minoría, ¿eh? No se puede utilizar ni mucho menos demagógicamente contra nadie, pero si nosotros no cuidamos nuestros símbolos, ¿quién va a venir a cuidarlos, no? Y desde luego a mí me produce desde luego una sensación enormemente frustrante
el que esto ocurra y además que parezca como una cosa normal y común. O sea, eso no es fruto de la libertad de expresión. Cuando se queman símbolos como es la jefatura del Estado o como es la Constitución, nos están quemando un poco a todos y eso es una realidad que no podemos perder de vista, ¿no? Bueno, pues señor Fernández Vara, tiene ahí enfrente a 3 personas que me acompañan. Hoy yo tengo a bien dar la bienvenida a Chencho Arias, diplomático. Antes preguntaba los años en política de Fernández Vara, pero usted como diplomático, Chencho, ¿cuántos años? Bueno, yo hice 44 años y pico en la diplomacia. 44 años. ¿Qué me diría de la diada de ayer? Que dicen que ha bajado un poco... Pero no me consuela. ¿No? No me consuela. El nivel de Efectivamente ha bajado. Es asistencia... obvio, hablas con aquel amigo catalán y te dice hay claramente menos gente el año pasado que hace 2 años. Pero a mí no me consuela. Significa que aún hay un porcentaje bastante grande, no mayoritario, pero bastante grande de catalanes que están por la independencia. Y eso es muy preocupante. Que quieran dejarse de España una porción no despreciable de la población catalana es malo. Y, por ejemplo, el tema que decía el presidente de la quema de bandera o la quema del retrato del rey, eso es efectivamente, es una ínfima minoría, ínfima, muy poco. Ahora bien, ¿cuántos de los dirigentes catalanes no aplauden pero no les importa que eso ocurra? Eso es muy grave. Es muy grave. Bueno, pues de esa gravedad vamos a hablar con Pablo Montesinos también. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Decía ayer el presidente Puigdemont que la solución no es jurídica, sino que la solución pasa por el diálogo. Bueno, yo creo que la solución pasa por ambas cosas. Quiero decir, yo comparto con el presidente Fernández Vara que hay que tender puentes con Cataluña, que los canales de diálogo entre el Palacio de la Moncloa y la Generalitat no se deben de romper. A partir de ahí, la ley está para cumplirla y la Constitución, que es la Carta Magna, es el núcleo por lo cual nos regimos todos los españoles, dice claramente que la soberanía reside en el conjunto de todos los españoles y que las leyes son iguales para todos. Yo, ante desafíos como el de Cataluña, lo único que me congratula, por decirlo de cierta forma, es que las formaciones constitucionalistas van de la mano. Pongo un ejemplo. Después del pulso del Parlamento catalán, Mariano Rajoy descolgó el teléfono y habló con Pedro Sánchez y con Albert Rivera. Y al minuto siguiente había un acuerdo de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos asegurando que la ley está para cumplirla y que ellos van a ser un muro frente a quienes quieren romper la ley. A mí eso me parece importante. A partir de ahí, yo le lanzo una pregunta, a ver si después recoge el testigo. Si el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos en un minuto se pueden poner de acuerdo en algo tan importante como es la soberanía nacional, ¿por qué el Partido Socialista no puede sentarse a negociar en otros asuntos que son clave también para el futuro del país? A ver, nos hemos sentado, de hecho... Pedro Sánchez no, ¿eh? No, Pedro se sentó, no solo sentó, sino fue padre de la propuesta de acuerdo contra el terrorismo yihadista, ¿no? Es decir, que eso en los grandes asuntos de Estado siempre ha estado, históricamente, ¿no? Ahora estamos en una situación tremenda, entre otras razones porque a lo largo de los últimos meses se ha situado al PSOE en el centro del huracán, porque es que está en el centro. O sea, el PSOE tiene una ubicación en el centro izquierda, que es donde ha obtenido siempre sus mejores resultados, un partido de índole progresista, pero moderado, con una visión de país claro y con un proyecto de igualdad para todos, y nos hemos situado, o estamos en el centro de las exigencias de todo el mundo, ¿no? Que no la tiene Podemos, ¿eh? Porque si algo ha demostrado Podemos, lo digo por la posible alianzas. Podemos se ha quitado la careta con respecto a la última diada. Allí estaba Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. No, lo digo y por luego, la además, yo con todo el respeto por el resto de las fuerzas políticas, ¿no? Pero si nosotros volvemos a gobernar un día en este país, espero que así sea, no será porque nos radicalicemos para intentar sustituir a Podemos, ¿no? Sino porque seamos capaces de, en torno a un proyecto socialdemócrata de centro-izquierda, moderado, plural, diverso, pero profundamente integrador, volver a conseguir que la gente confíe en nosotros. Si el PSOE ha estado siempre donde está la ciudadanía, que es lo que yo creo que tenemos que intentar, pues que la militancia y nuestros electorados no se separe,
sino que tengamos un proyecto que lo puedan defender los militantes y sea atractivo también para los electores, ¿no? Y en eso estamos algunos, en intentar sumar y no en intentar dividir, ¿no? Nos queda una tercera cara, Libertad Martínez. No es mal nombre el llamarse Libertad, no es mal nombre. No. Marca un poco, ¿no? El llamarse Libertad tiene que marcar tu vida cotidiana. Mucho. Desde el principio, siempre fue así. Pues precisamente yo, apelando a tu nombre, yo quería saber qué va a ocurrir con Forcadell. Porque si al final la justicia dice que está fuera de la ley, ¿qué va a ocurrir? Yo ya he oído hoy voces que decían, pues seguirá acudiendo a trabajar, con lo cual es un desafío. Es decir, a mí me da igual lo que diga la ley, yo sigo adelante. Yo creo que ese es un desafío y yo también comparto que seguirá, porque es el desafío más sencillo. No es, aunque sea institucionalmente muy grave, pero ese es el desafío más sencillo. Es decir, tú me dices que yo no ocupo este puesto y yo voy todos los días porque me lo permiten todos con lo que estoy, pero yo, ha dicho algo el presidente que yo quiero rescatar, y es este país lleva 40 años de progreso y de avance, con todas las dificultades, por la capacidad del consenso, y por la capacidad de hablar, y por la capacidad de entenderse, y por la capacidad de superar cosas mucho más importantes, muchísimo más importantes, como era la libertad o no, la democracia o no, el Estado de Derecho o no, después de 40 años de dictadura, ¿no? Es decir, si eso ha sido posible ayer, porque fue ayer, es decir, en fin, que eso fue ayer, hoy o los partidos están a la altura, o de verdad que se vayan a casa, es decir, sinceramente que se vayan a casa. Y a partir de ahí, un momento, Oye, al hilo de lo que dices, Libertad, mira lo que dijo Felipe González. No sé, iba a eso. Escucha a Felipe González y también terminas de decir lo que estabas comentando y le damos la palabra al presidente. Felipe González, en las últimas horas. Hasta el punto de que si nos llevan de nuevo a unas terceras elecciones, les pediría a los cabezas de lista que no se vuelvan a presentar. Pero se los pediría en su propio beneficio, para que no tengan que pasar por el enorme rubor de decirle a los ciudadanos: se han equivocado 2 veces en un año, a ver si a la tercera aciertan. Bueno, pues no se puede decir más claro, ¿no? Y yo creo que además Felipe tiene la capacidad, y además se lo ha ganado, y en esto yo diciendo muchísimas cosas, pero coincido en otras. Y se la ha ganado poder decir exactamente lo que le dé la gana. Yo no voy a ser tan osada de decirle a nadie si tiene que presentar o no al mismo candidato, pero hay que reconocer que, aunque con el tono irónico, algo de razón tiene. O sea, que le estás vamos pidiendo a Fernández Vara yo a Fernández Vara le pido que sea tan claro como es, porque coincido o no con él, cuando habla le entiendo. Y mi problema es que yo, que soy una mujer de izquierdas, que me quedé sin partido, pero una mujer de izquierda, y voy a ser toda mi vida, porque así me parió mi madre y por eso me llamo Libertad, pero yo le pido que siga hablando clarito. El problema es que hay dirigentes del Partido Socialista que ya no les entiendo, y eso sí que me preocupa, porque al Partido Popular le entiendo en castellano y le entiendo, no me gusta nada, pero le entiendo. El Partido Socialista empezaron a entenderle, y entonces a mí eso me preocupa, porque además yo estoy con lo que decía antes el presidente: en este país necesitamos gobierno. No solamente ya porque hay que hacer los presupuestos, sino porque en este país hay educación, hay sanidad, hay servicios sociales, que hay que atenderlos, y que hay muchos problemas. Y que, bueno, pues algunos dicen que le hemos salido de la crisis, pero en fin, yo voy por la calle, no hablo con taxistas, pero hablo con otra gente, y la crisis sigue afectando y mucho, ¿no? Pues a ver, presidente. Cuando Felipe tuvo que... Y yo de verdad que he lamentado mucho en los últimos meses los ataques que a veces a los que se ha sometido a Felipe González, que es un ser humano y es un icono nuestro, yo creo que del conjunto de la sociedad española, pero que tiene todo el derecho del mundo a poder decir lo que piensa. Esta especie de costumbre que se está imponiendo, de que aquí uno no puede hablar porque hablar significa debilitar, eso no es verdad. Felipe, cuando tuvo que asumir que quería ser presidente del gobierno de España, que quería que el PSOE fuera un partido de gobierno, pues llegó a un congreso, en el congreso puso encima de la mesa una serie de condiciones, la gente le dijo que no y se marchó a su casa. Hasta que tiempo después volvió, la gente le dijo que sí, y unos años después era el presidente más votado de la historia de este país, ¿no? Pero es que cuando llegó el momento de asumir una decisión tan delicada, situémonos en los años 80, cuando ocurre todo lo que tuvo que ver con el referéndum de la OTAN, cuando nos quedamos además más solos que la UNA, porque ni siquiera aquellos que la derecha querían estar en la OTAN apoyaron a aquellos. Cuando llega ese momento, Felipe se echa el país a las espaldas
se echa a las espaldas a los militantes del PSOE, se echa a las espaldas a todo el mundo y va convenciendo, porque la política de eso se trata, de convencer, no de imponer, sino de convencer, fue convenciendo uno a uno para ganar un referéndum que permitió que dentro de lo que significó la entrada de España en la Unión Europea se condicionara el tipo de país y de sociedad que hemos tenido en los últimos 30 años, ¿no? Con lo cual, un poquito de respeto para una persona que tiene una trayectoria muy sólida. Yo algunas veces cuando oigo a alguna gente criticarlo y hablar de él, me entra ganas de decirle, oye, pero ¿tú qué has hecho en la vida? ¿Tú qué has hecho? ¿Qué has ganado en la vida? ¿Cuándo has ganado tú unas elecciones o has hecho algo importante por tu país, por tu región o por tu pueblo para que estés criticando a una persona que ha sido capaz de aportar a este país lo que ha aportado Felipe González? Bueno, antes ya me está pidiendo Chencho, te pongo un titular de estos días a raíz de una encuesta que ha hecho Metroscopia y donde dice que, por favor, vamos a ver ese resultado, salía en el diario El País y donde dice los partidos, ¿no? Pues, ¿qué partido pone más dificultades para formar gobierno? Y sale el PSOE con un 51%, por debajo del Partido Popular, después Podemos y Ciudadanos. No sé, así a la mesa que tengo aquí a mi derecha, ¿qué os parece este resultado? Bueno, es lógico, es que todos tienen culpa, pero el que tiene más culpa es Pedro Sánchez. O sea, que el que pone la piedrecita, ¿crees que todos tienen algo de culpa, pero el que tiene más culpa claramente... Más que hablar de culpabilidad, yo hablaría del que está en la posición más centrada para poder estar en una solución o en otra. Como él puede inclinarlo y no lo inclina, y está claro que él no puede gobernar, pues entonces el que tiene más culpa de todos... Y por eso podríamos empalmar con Felipe González. Felipe González aquí ya habría tomado una resolución clara que iría en aras de la gobernabilidad de España y del bien de España. Pedro Sánchez no la acaba de tomar. Felipe González era un hombre de Estado, no era una persona, no era filfa, ni un peso ligero, ni chigarabís. Y como ha dicho el presidente, dio dos muestras de valentía. En una ocasión dijo, me voy a mi casa porque no se aprueba el programa que yo quería aprobarse para sacar a España hacia la democracia, económicamente, tal. Y luego en la OTAN le echó un montón de pantalones. Pero tuvo que comerse lo que había dicho. Sabía que se tuvo que comérselo. Yo fui portavoz con la UCD cuando entramos en la OTAN y con Felipe González cuando nos quedamos en la OTAN. Y Felipe González, con arrojo, con valentía, porque pensaba que era bueno para España, se comió lo que había dicho. Por lo tanto, era una persona que tenía concepto de Estado. Y ahora tomaría la determinación adecuada. Ahora bien, lo que ha dicho que sabían los cuatro es un brindis al sol, porque él sabe que eso es irrealizable. Su partido no se va a ir. Los otros dos, los dos jovencitos, dicen que ellos acaban de llegar, que son puros y vírgenes, que ¿por qué se van a ir ellos? Y entonces nos quedamos con Rajoy. Rajoy que ha ganado 2 elecciones. Y en la última ha aumentado el porcentaje, los otros no se van y él se va a ir. ¿Y si hay cuartas? ¿Eh? ¿Y si hay cuartas? Pues si hay cuartas llevaremos. Quintas, ¿no? Sí, ya puestos a votar. No es Buena pregunta. si hay terceras o cuartas. El problema es que unos dirigentes que nos llevan en un periodo de muchos meses, de 9 ya, ¿no? De 9 largos, a 2 elecciones, previendo todos que puede haber terceras, pueden haber ganado elecciones o pueden ser muy jovencitos. Pero el problema es que son incapaces de desbloquear. ¿Pero va a ir la gente a votar? Pues yo creo, como le decía ese taxista o esos extremeños pues con los que se ha encontrado, que a lo mejor ya no van a votar. En todo caso, con respecto a las responsabilidades, ¿no? Hemos tenido un mes de agosto en el que la actividad ha sido frenética en el Congreso de los Diputados y ha habido 2 formaciones políticas que son el Partido Popular y el Partido Ciudadanos que han estado negociando y que al final sacaron adelante un papel en el que había bastantes propuestas del anterior acuerdo con el Partido Socialista. Cuando Mariano Rajoy intenta ponerse en contacto con Pedro Sánchez para que se puedan poner a hablar de ese papel y aún más le dicen desde el Palacio de la Moncloa, le dice Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, y voy a la mesa de negociación sin líneas rojas, Pedro Sánchez dice que no quiere negociar. Es verdad que se han reunido 5, 10 minutos, 20 minutos a lo sumo, me da igual, pero el señor Sánchez bajo ningún concepto ha querido negociar con el Partido Popular. Por lo cual, Pablo, que eso es lo que el Comité Federal le Bueno, ya, pero por ejemplo, yo le he escuchado a usted, presidente, decir que se reúna el Comité Federal porque la situación ha cambiado y vamos a borrar líneas rojas o por lo menos vamos a ver qué es lo que opina el Partido Socialista. Yo lo que emplazo al señor Sánchez, no sé si usted opina lo mismo, es que hable claro de una vez, porque si no quiere nada con el Partido Popular y el no sigue siendo no, tiene que decirnos si quiere con Podemos y con los nacionalistas
y los separatistas, o quiere terceras elecciones? Y a mí, que le he escuchado hablar de Felipe González con mucha vehemencia, también me gustaría que nos aclarara, ¿está usted a favor de que esos 4 candidatos den un paso atrás en caso de terceras elecciones? No lo sé. Cada organización tendrá que tomar sus decisiones y yo soy muy respetuoso con lo que tengan que hacer. Sí digo que si no hay solución y hay elecciones, la política es muy dura. Y igual vemos dentro de unos años, no muchos, y ninguno de los 4 está en la actividad política, ¿no? O sea, ellos mismos deberían de pensar también que esto les va a pasar factura. Que esto va a pasar factura, nos va a pasar a las organizaciones y a ellos, desde luego, también les va a pasar, sin duda alguna. Y añado una pregunta más, presidente. ¿Es posible que toda esta cerrazón que aparentemente vemos, sobre todo los que, es decir, los que somos quizás más proclives a la izquierda, ¿no? Esta cerrazón de Sánchez y el equipo a hablar con el Partido Popular tiene que ver con el no del Partido Popular, que no nos vamos a olvidar que eso también ocurrió hace 3 días, el no del Partido Popular en marzo? Si es que es algo que Pedro reflexiona con frecuencia y que tiene razón. Es decir, ¿por qué tengo yo que apoyarlo a usted si usted no me apoyó a mí? Es decir, aquí a lo largo cuando se examine este año, nos daremos cuenta de la cantidad de incongruencias que se han producido y que nos llevan a un resultado final, que son terceras elecciones. En todo caso, para sí, continuar pero perdón, con el relato... porque aquí me gustaría traer a colación unas palabras del propio Fernández Vara hablando de 170 escaños. Escuchen ustedes. Si este buen hombre es capaz de ponerse de acuerdo con Ciudadanos y con Coalición Canaria y llega a su investidura con 170 diputados, ¿quién es el guapo que dice, no, yo me opongo, pero qué cabeza cabe, ¿no? Bueno, ¿quién es el guapo que niega esto, no? Claro, yo soy hijo de una generación que ha visto presidentes con 156 diputados, con 159, con 163, con 168. Por eso yo, y si lo tuviera que volver a decir, lo diría, a mí la cifra de 170 me pareció una cifra mágica. Y por esa razón lo dije. Evidentemente el Comité Federal del PSOE no lo apoyó, no apoyó esa salida, si no era un no en cualquier caso, y yo no tengo más que respetarlo e intentar hacer por en el próximo comité que podamos reflexionar a fondo si queremos ir a terceras elecciones o no. Yo, desde luego, voy a hacer todo lo posible porque no haya terceras elecciones. Creo que no es bueno para España ni para el PSOE, pero yo ahora soy presidente de todos los extremeños y las extremeñas y no es bueno para la gente de mi tierra. Y yo, si hay algo que creo que le perjudica, mi obligación moral, ética y política es la de decirlo. Es decir, no podemos estar tan pendientes de cómo nos vaya a ir a nosotros políticamente en unas elecciones y olvidarnos de aquella gente a la que de verdad representamos, porque a mí me preocupa mucho lo que piensen los 200.000 militantes del PSOE, pero me preocupa también lo que piensen los 5,5 millones de gente que nos vota. A ver si para tener muy contentos a los militantes vamos a dejar de tener electores y vamos a ser... y eso es algo que no podemos, bajo ningún concepto, olvidarlo. Yo cuando veo en las redes ejercer la crítica que algunos militantes están ejerciendo, porque algunos tenemos una opinión... Ejerciendo contra usted o contra Susana Díaz, ¿no? Y lo digo muy claro, y además les contesto, no me voy a callar. Es que yo no voy a hacer nada que parezca que nosotros somos un club de fans. Yo no pertenezco a un club de fans, yo pertenezco a un partido político que tiene necesariamente que tener un efecto de crítica y de autocrítica interna. Si no, al final va a aparecer esto, que aquí estamos como que se apunta y a partir de ahora a mandarle cartas de admiración al líder. Yo he ayudado al líder todo lo que he podido y lo voy a seguir haciendo porque es mi manera de entender este partido. Pero también digo claramente que no me voy a olvidar ni un solo momento de toda esa gente que ha depositado en el PSOE sus esperanzas y sus posibilidades de futuro y ven ahora cómo sin gobierno se ven... ¿Tú sabes la cantidad de cosas que se podrían haber hecho desde la oposición con un gobierno en minoría? Ya. Entre otras cosas, que ya estuviera derogada la ley Mordaza, que ya estuviera derogada la LONCE, que pudiera estar reformada o derogada la reforma laboral. Es que todo eso podía estar hecho ya, o sea, y no está hecho. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? No, seguimos instalados en el frentismo de que podamos ser considerados como el partido solo del no, porque ya no tenemos sí que decir. La gente que vota al PSOE lo vota para que tenga un proyecto en positivo, no un proyecto en negativo. Pero esa es mi visión, puedo estar equivocado, ¿no? Yo creo que lo que me sorprende, y lo dije en el mes de enero, es con la seguridad que habla todo el mundo y como aquí parece que nadie tiene ninguna duda de nada, ¿no? O sea, aquí oyes hablar a todo el mundo está seguro de lo que hay que hacer. Pues yo no, yo tengo 1000 dudas y por eso quiero que hablemos
que confrontemos, que opinemos y que podamos decir cada uno lo que piensa. Porque aquí hay dos salidas, ¿no? Una es o pactar con Podemos y con fuerzas independentistas, o la otra es abstenerse y posibilitar el nuevo gobierno. Pero dentro del esa PP, ¿no? Solo hay dos. Dentro de esa hay muchos matices. Hay matices. Pues claro, con el mismo candidato o con otro, poniendo condiciones o sin ponerlas. O sea, quitando a Mariano Rajoy. En función de qué condiciones ponga. Claro, es que aquí nadie se ha planteado poner condiciones, ninguna. Poniendo condiciones como las puso Ciudadanos. Claro. Ciudadanos puso Pero condiciones es que no y Rajoy tuvo que tragárselas. Pedro Sánchez dijo que era prescindible la entrevista. No fue allí y le dijo, mire usted, sí, la gobernabilidad de España es muy bueno, tenemos que seguir adelante, esto es un cachondeo. Pero yo no se lo voy a dar gratis. Tiene usted que ceder en esto, en esto y en esto. Y Pedro Sánchez no quiso, por eso por lo que tiene la mayor responsabilidad. Y luego podemos, perdona, Chencho, podemos llamarle como queramos. Pero nosotros no podemos negociar, formar un gobierno con gente que tiene en su hoja de ruta marcharse de España, porque es una incongruencia en sí mismo. Claro. Y lo dice uno que soy defensor de las terceras vías. Que cuando se hizo el documento de Granada del PSOE con Rubalcaba a la cabeza, hice un verdadero esfuerzo para que pudiéramos llegar a acuerdos y sumar, renunciando a parte de cosas que hasta entonces eran para nosotros como inmutables, ¿no? Pero lo que no puede ser o no podemos aceptar es que vayamos a plantearnos que podamos formar un gobierno con aquellos que quieren dejar de ser o de formar parte de nuestro país. ¿No? ABC.es acaba de publicar que, vamos a verlo, que Pedro Sánchez se reúne con Podemos. Se va a reunir con Podemos. Parece ser que se ha enterado ABC y lo contaba en ABC.es. Ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? Dice que se va a reunir con Podemos. ¿Esto qué significa? Es parte de la hoja de ruta que ya anunció Pedro Sánchez que se iba a llevar a cabo. Hablar es lo mínimo que en estos tiempos se tiene que pedir. De todas maneras, voy a contar una anécdota que contaba Mariano Rajoy en una conversación informal con respecto a su último contacto con Pedro Sánchez, para que veamos, para que la gente sepa cómo están las cosas. Le llama Pedro Sánchez por teléfono a Mariano Rajoy y dice el presidente del Gobierno en funciones: bueno, cuando quieras, secretario general del Partido Socialista, cuando quieras nos reunimos, nos sentamos y hablamos. Y le dijo, no, con esta llamada de teléfono basta. Y voy en línea con lo que dice Chencho. Es que ni tan siquiera, es que no es una negociación, mantienen lo que es una comunicación, una línea de comunicación protocolaria, pero no hablan sobre condiciones, no hablan sobre los presupuestos, no hablan sobre el plan de estabilidad presupuestaria, no hablan sobre lo que necesitan las comunidades autónomas sacar adelante en los próximos años. Es que al señor Sánchez le basta con hablar por teléfono con Mariano Rajoy 10 minutos con respecto a Podemos. Y termino brevemente. Era lo previsible que Pedro Sánchez se reuniera con el líder de Podemos, pero entiendo que todo va a volver a pasar por el Comité Federal, porque la misma línea roja con el Partido Popular está con Podemos. Quiero recordar de memoria, no quiero que me traicione la memoria, quiero recordar que el periodo de revisión del modelo de financiación cumplía, eran 9 y 5, 14, con mucho 15. Hecho Rajoy, con mucho 15. Es decir, como mínimo llevamos más de un año de retraso en el nuevo sistema de financiación autonómica. Pero es que eso son las cosas de comer. Es que con el sistema de financiación autonómica se mantienen los colegios abiertos y las escuelas abiertas. Y de eso no se habla. O sea, el parón que ahora se va a producir en los parlamentos autonómicos, en el desarrollo de los estatutos de autonomía, porque el Estatuto de Autonomía de Extremadura establece las infraestructuras. Es decir, yo tengo en las negociaciones que estamos llevando a cabo allí con la oposición, estamos hablando de infraestructuras que necesitan un presupuesto para poder ser, ni siquiera, no ya digo acabadas, empezadas. Para poderlas empezar necesitas tener una hoja de ruta presupuestaria para poderlo hacer. Hay que ir al Consejo de Ministros los viernes para darte cuenta de cuando la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, al término de esa reunión del Consejo de Ministros, da explicación de los temas desarrollados en la reunión del gabinete, son tan ordinarios que lo solventa en 5 minutos. Es que el gobierno no está tomando decisiones, no puede tomar decisiones. Y eso afecta a las comunidades. Al presidente José Manuel Romay Becaría para que nadie interpretara como era una afrenta que intentábamos hacer a instituciones del Estado, pero le hemos mandado una solicitud desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para que se pronuncien sobre si el Gobierno en funciones puede o no puede darnos los datos. Porque ahora mismo tenemos el Gobierno que dice que no
Y mi partido que dice que sí que puede. Oye, ¿a quién tendrá que arbitrar eso, no? Y para arbitrar eso está el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, sí. Rajoy, Mariano Rajoy ha hablado esta misma mañana y precisamente sobre esto de lo que estamos hablando se ha pronunciado. Y para él tiene claro quién está bloqueando todo esto. Adelante. El PSOE, además de bloquear la situación y llevar a las nuevas elecciones, tiene otras posibles opciones de las que parecen hablar. Una, hacer un acuerdo con Podemos y Ciudadanos. Sinceramente me parece inviable, fuera de todo sentido y que daría lugar a un gobierno imposible. Hacer un acuerdo con Podemos, Esquerra Republicana, Convergencia Democrática y partidos independentistas diversos, lo que va en contra del ideario del PSOE, de sus electores, de sus votantes y de cualquier razón, o esperar a ver qué es lo que pasa en las gallegas y en las vascas, que me temo que es en lo que están, con lo cual, una vez más, los intereses partidistas son situados, en su caso, por encima de los intereses generales de los españoles. Bueno, no sé si están de acuerdo con ese análisis. Me da la sensación que Mariano estaba mirándose al espejo y diciendo lo que él piensa. Exacto. Es decir, lo que él está haciendo, no lo que Claro, piensa. pero la ausencia de la más mínima crítica en el Partido Popular a mí también me sorprende, y no de hoy, desde el 20 de diciembre. Es decir, hombre, Sánchez será el enemigo a batir. Vale, o sea, lo hace mal, bien. Ahora bien, no lo está haciendo el Partido Popular, no lo hizo antes. Y es que llevan mucho tiempo sin hacerlo mal. Si el problema es que los partidos llevan mucho tiempo sin hablar. El problema es que llevan mucho tiempo... Si alguien quería de verdad que se produjera una matización en las posiciones que desde el PSOE había, se han pasado todo el verano metiendo el dedo en el ojo, permanentemente. Pedro era el enemigo a batir, Pedro era el que estaba denigrado todos los días, el vilipendiado. ¿Eso qué hace? Que une a la parroquia en torno a lo que decidimos en su momento. Bueno, si paralelo también una torpeza, ¿no? En paralelo yo también escuché a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, decir cosas como que la reforma laboral podía modificarse si el Partido Socialista quería sentarse, de cargos y de voces tan importantes como la propia vicepresidenta de Santa María dijo que no había líneas rojas. ¿Crees de verdad que si Rajoy hubiera querido de verdad transmitir deseo de que pudiera llegarse a alguna modificación en nuestra posición, no hubiera dicho, mira, estas son mis condiciones? Yo creo que es que hay todos condiciones tienen que hubiera puesto muy difícil. Presidente, yo creo que no, es responsabilidad de todos el bloqueo. Puede que Mariano Rajoy debiera de haber tenido una predisposición a la negociación mucho mayor. También digo que Mariano Rajoy intentó en varias ocasiones ponerse en contacto telefónico con Pedro Sánchez y Sánchez no le cogió el teléfono. Es decir, que dos no negocian si uno no quiere. Y por lo menos sabemos que el Partido Popular y Mariano Rajoy sí ha querido negociar. Esas cosas las han contado, que yo no sé si ha ocurrido o no ha ocurrido, ¿no? Bueno, pero a mí como ciudadano me traslada tan poca... Una excusa. Es que eso es una excusa. Que además me suena a pandilla. Es que, pero la misma crítica que se le hace... La misma crítica que se le hace a Sánchez... Cuando un presidente del gobierno te llama, lo mínimo es cogerle el teléfono. La misma crítica que se le hace a Sánchez de no te has reunido, y estoy de acuerdo con lo que decía el Chencho, decir, hombre, no se puede decir que la reunión, como dijo, es prescindible. Eso no se puede hacer, eso no se puede decir. Y a partir de ahí estás descalificado para muchas cosas, eso no se puede hacer. Bien, ahora a partir de ahí, yo, como la memoria no la tengo muy larga, pero tampoco es necesario, hombre, es que en 8 meses he visto al Partido Popular no poner encima de la mesa. Y Rajoy, a pesar de que Sánchez no quiere, si se quiere justificar del todo, si quiere tener todas las puertas usadas, ponlo encima de la mesa. Eso que dices tú, que decía María Dolores de Cospedal, ponlo encima de la mesa. ¿Y en qué consiste? Porque así dejas en evidencia al otro. Líneas rojas. No, pero digan qué puede consistir tu propuesta. Y ya dejas que Guillermo Fernández Vara puede salir y decir, un segundito, que esto para mis extremeños esté muy bueno. Pero ponlo encima de la mesa. Si aquí el problema es... Tú escuchaste con mayor libertad que Mariano Rajoy salió al término del Comité Ejecutivo posterior a las elecciones y dijo claramente: señores del Partido Socialista, mañana abrimos un proceso de negociación y yo quiero ir a esa negociación sin líneas rojas. Y ir sin líneas rojas a un proceso de negociación con el Partido Socialista es: plantéenme ustedes lo que consideren y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y dijo: hay puntos de acuerdo posibles. Y a esa oferta del Partido Popular, ¿qué hizo el Partido Socialista? No todos en el Partido Socialista. Vale. Pero ¿qué dijo el señor Sánchez? Te lo compro, Pablo, te lo compro que nosotros no hicimos propuestas. Pues muy fácil, usted no me hace propuestas, se lo voy a hacer yo a ustedes. No, pero ahí y se lo voy a poner complicado. Digo, mis propuestas son estas. Si de verdad hubiera habido voluntad, si es que el problema es que yo creo que estamos en un postureo desde hace mucho tiempo. Si hubiera habido firme voluntad de que hubiera habido acuerdo. Han recreado todos, hombre. Rajoy también, que duda, que han recreado todos. Solo que el no de Pedro Sánchez ha sido bastante más rotundo y a veces incluso bastante insolente.
Bien, uno puede estar de acuerdo más o menos en las formas, pero es verdad que él ha dicho lo que el Comité Federal decidió, ¿eh? Bueno, él ha inspirado también al Comité Federal. Como él ha calentado a los militantes. Los militantes del PSOE, cuando uno va con ellos, son antipeperos, pero no tan antipeperos como Pedro Sánchez y su grupo le han inculcado a los militantes. Y Pedro Sánchez puede correr el riesgo, lo cual es una mala noticia para España, para España, no para el PSOE, de hacer lo que le pasó a Zapatero, que dividió casi por dos la militancia, se redujo al 50% cuando entró él a cuando salió, y Pedro Sánchez puede también reducirla, lo cual, repito, es una mala noticia para España, no solo para el PSOE. Bueno, quisiera poner aquí también, GAZ3 ha hecho otra encuesta y habla de evolución de voto. La habrán visto ¿Le todos. volvemos a hacer caso entonces a las encuestas? Se lo pregunto a usted, ¿creen las encuestas? Porque según la evolución de GAZ3... Después de lo visto en diciembre, en junio... Presidente, publicada en ABC, la evolución de voto, pues fíjese lo que dice, ¿no? Con respecto a pérdidas de escaños, con respecto a PP, a PSOE. Esta es la evolución en el mes de septiembre del 2016. Yo tengo el monitor lejísimos, pero aquí lo veo, aquí ven ustedes esta evolución. Te lo dice uno que las padeció cuando en las elecciones autonómicas y municipales todo el mundo me daba por derrotado y luego al final no fue así. A las encuestas se les puede ganar también, pero las encuestas han pasado de ser algo orientativo de por dónde va la opinión de la gente a algo que quiere condicionar el voto de la gente. Y entonces eso... o sea, que está con intención. Yo estoy convencido que no hay ninguna encuesta ahora que sea neutra, ninguna encuesta que sea... Van buscando un objetivo final, en este caso, pues que uno sea el que está mejorando y los demás que nos está perjudicando. Yo no... Aunque fuera verdad, esto no soluciona nada. Claro, aunque eso sea verdad. Las encuestas tienen una cosa. Si tú me preguntas... Y hay empresas demoscópicas potentes detrás, se juegan su prestigio. Pero hay una cosa, y la dicen las propias, es si tú le preguntas a la gente si va a votar, con el cabreo que tiene la gente, dice que no. El problema es cuando llega el momento. Cuando llega el momento, es decir, yo me encontraba con gente del PP, que yo siempre digo, la gente del PP va a votar siempre y no se quedan en casa, en general. Pero ahora están cabreados, porque dicen, otras elecciones más, no. Entonces la gente dice, no Pablo pienso con ir. la cabeza lo pone en duda. No, la gente que no piensa ir, y cuando llega el momento, la gente va. Yo por eso, las encuestas yo las entiendo como intención. Yo en la intención de voto, en la predisposición, que pueda haber ahí un pequeño baile, que el PSOE esté pagando el pato de no ser lo que nos acostumbró y nos dijo a todos que era. Yo estaré más o menos de acuerdo, pero el PSOE nos dijo a todos, soy un partido de gobierno y voy a seguir siendo siempre un partido de gobierno. Y soy un partido de estabilidad de este país. A partir de ahí no puedo hacer dejación. Y hoy la sensación que hay es esa. Solo para incluir el matiz a mi movimiento de cabeza, es que yo creo que el enfado y el hartazgo de la sociedad va más allá del color político, de a qué partido han votado, ¿no? Yo creo que el enfado es tal por el bloqueo político, el hartazgo de la ciudadanía, porque unos políticos que cobran dinero público y que lo que tienen es que hacer la vida más fácil a la gente, no hagan su trabajo, es generalizado. Yo creo que unas terceras elecciones nos volvería a poner en el mismo punto de partida, no del 26J, sino del 20D. Todo seguiría absolutamente igual. Por eso yo coincido con el presidente. Se hacen bromas hasta en Bruselas. Hace poco, y a mí, como española, me ha sentado mal. O sea, se hacen bromas diciendo, bueno, si hay gobierno alguna vez... O sea... Bueno, es que España ya había pasado a estar en la categoría de países maduros, por así decir, ¿no? Hechos. Y ahora volvemos, ellos piensan que volvemos a la andada. Ahora tampoco están obsesionados en Bruselas o en Washington o en Londres con lo que ocurre en España. Todos tienen sus problemas. Mira lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora con Hillary Clinton, que si tiene neumonía... se ha mareado. Y algunos chechos que se vayan preparando, a ver qué pasa en las elecciones francesas, a ver qué pasa en las alemanas. Habéis visto el resultado de hoy y veremos qué pasa en Berlín el domingo que viene. Exacto. Y en el Reino Unido con el Brexit. O sea, que no es que estamos obsesionados con España. Ahora, cuando hablan de nosotros, y hablan con una cierta condescendencia, que hasta ahora, hoy mismo, el Economist dice que Pedro Sánchez está tocando el violón. Bueno, vamos a irnos un minuto a publicidad y quería que el presidente de Extremadura también nos hablara de Guindos. Tiene que ir a pleno, comisión. Presidente, piénseselo porque volvemos enseguida, volvemos enseguida. Hasta ahora.
Ahí lo tienen ustedes. Bueno, le habíamos hecho una pregunta a Fernández Vara, al presidente de Extremadura, que nos ha acompañado en este primer programa de 13 Televisión en las mañanas. Presidente, ¿qué va a pasar? ¿Qué debería hacer de Guindos? ¿En comparecencia en pleno, que parece ser que no, o en comisión, que parece ser que sí? Donde decida la mayoría, sí que estamos en un parlamento democrático, donde decida la mayoría, ahí es donde tendría que ir, ¿no? No obstante, contar la anécdota de que yo el otro día llegaba de la celebración del Día de Extremadura en Guadalupe y cuando llegué a casa por la tarde pongo la tele y veo como noticia de relumbrón que iba a haber un pleno. Es decir, ha pasado a ser noticia en el Congreso de los Diputados que haya un pleno. Pues es verdad. Con lo cual estamos viviendo un momento que... Y todo el mundo pleno para arriba y pleno para abajo. Digo, que sea noticia el que haya un pleno en el Congreso de los Diputados pone de manifiesto la situación por la que estamos atravesando. En este caso... Bueno, pues gracias a los tres, Chencho, Pablo, Libertad, gracias, presidente. Ha sido un placer estrenarnos con usted. La verdad que ojalá todas las voces en la política fueran como las de Guillermo Fernández Vara. No se puede hablar más claro. Con su voz ponemos punto final a este primer programa. Mañana les esperamos en torno a las 12 menos cuarto de la mañana. Nada más y muchas gracias.